Hoy estamos aquí, compañeros. 16. Compañeros y amigos, muy buenos días. Hoy es 16 de octubre de 2021 y esta es la Mesa Grillera. Su servidor, Salvador Borrego, tiene mucho gusto de contar en esta ocasión con la presencia del licenciado Jorge Salazar, un experto en temas de orden electoral, el contador público, abogado honoris causa, Ernesto Cerda, sí, el compañero Antonio Lomas y bueno, somos los que vamos a participar esta mañana, ¿sí? Los temas que vamos a abordar hoy son los siguientes: el regreso a clases, la normalización de la vida escolar, que ha sido una intención y un deseo expreso del presidente y de algunas autoridades estatales, aquí en Nuevo León particularmente también. Y bueno, hay una serie de cosas alrededor de esta idea que vale la pena comentar, aunque sea de manera así rápida. El otro tema que nos interesa discutir es el de la revocación de mandato. Hay una serie de cosas que se han realizado esta semana, como el recurso de controversia constitucional, es así, constitucional, ¿verdad? Porque hubo ahí alguna modificación en la pregunta, en un tema pues que se presta pues a mucha discusión, ¿sí? Fundamentalmente porque se supone que se solicita por parte de los ciudadanos la revocación de mandato porque se le perdió la confianza al gobernante, pero es el gobernante el que está promoviendo que se haga esto, ¿sí? Cuando lo lógico sería que el gobernante estuviera simplemente a la expectativa y viendo pues que hay gente inconforme que está pidiendo ese ejercicio para tener una manera de terminar anticipadamente su gestión. Y el tercer tema es el tema de la lucha interna que se da en el ámbito de la fracción, o más bien de la parte dominante política, que es Morena, ¿sí? Está Roberto Pedraza ya viendo este video, lo saludo con mucho gusto, y también está el doctor Alfredo Cuellar desde Fresno, California. Pues sí, el tema de Morena es un tema de micropolítica, ¿sí? Porque el concepto del doctor Cuellar es pues de que micropolítica es la lucha por el poder, pero al interior de las organizaciones. Y en este caso, el futuro de México depende de un tema de micropolítica, y fundamentalmente el que se da al interior de Morena. Muy bien, compañeros, con el tema escolar yo quisiera que fuera Antonio Lomas el que inicie, porque él fue el que lo planteó, ¿sí? Te escuchamos, Antonio. Colócate primero, tranquilo, el micrófono, y te escuchamos. Bueno, les comento de que en días pasados tuve una entrevista en Hablemos Claro con un líder magisterial no oficial, un líder de opinión al interior del magisterio, José Antonio Villalobos, y él fue muy claro al decirme: ¿sabes qué? No hay condiciones para obedecer la orden del presidente y del gobierno del estado por una razón. Hay miedo, y esta palabra me la remarcó, hay miedo entre los maestros por una razón: los niños, ya está comprobado, son asintomáticos. Se puede generar una bomba de tiempo, y me puso un ejemplo. Imagínate donde un niño asintomático llegue al aula y le entregue la tarea a algún maestro que, a pesar de estar vacunado, pueda adquirir el virus y llevarlo a su casa, donde no todos están vacunados, porque esta es la historia de México: no todos están vacunados. Hay miembros de la familia que sí están vacunados y hay miembros que no. Y otra cosa me dijo: inviten por favor al gobernador
y al presidente a visitar todos los planteles, planteles vandalizados, planteles sin agua, sin luz, sin internet. Y él me dijo, y los que tenemos internet de muy mala calidad. Me dice, en mi escuela nos reunimos 20 maestros, pusimos los escritorios en el patio para enlazarnos vía internet. Tronó el internet. No aguantó 20 computadoras y los celulares que se estaban usando. Aguanta 5, 6, 7 computadoras tal vez, porque no son paquetes premium los que hay en las escuelas. Y para rematarla o acabarla de amorarte bien me dijo, ¿sabes qué? Es que quieren obligarnos a que utilicemos nuestros datos, nuestros recursos para dar las clases. Y eso no se vale. Hay muchos maestros inconformes, pero no lo pueden dar a conocer, porque aparte del miedo al COVID, también está el miedo a la autoridad, porque la autoridad ya les dijo, hay que cumplir con la orden del presidente. Primero todos los maestros a la escuela, después tienen que ir los alumnos. Y para terminar les comento, hay una tendencia un poco, no sé si llamarlo torpe, de algunos maestros, entre ellos un líder magisterial llamado Rubén Mario Garza, el cual lanzó la opinión de que los padres de familia deben de hacerse cargo a través de sus propios recursos de reparar las escuelas, tanto en especie como en efectivo. Yo me pregunto, bueno, el recurso federal y estatal que se asignó para la educación, para las escuelas en concreto, durante el año y medio de la pandemia, ¿dónde quedó? Era un dinero etiquetado para dicho fin. El mantenimiento de las escuelas nunca se dio. ¿Dónde está esa lana? Yo creo que antes de tomar la decisión de que los padres le entremos con una lana o con trabajo para reparar las escuelas, nos deben de decir dónde quedó ese dinero. Y no solo eso, yo creo que si mandan al ejército a ayudarnos en la reparación de las escuelas y aparte se toma algo de dinero de la federación y del estado, podemos salir adelante. Así como están las cosas, como diría un amigo, un clásico, está cabrón. Ahí la dejo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre esto? ¿Quiere participar? Sí, contador. Todo problema tiene diferentes ángulos de abordamiento. Muchas veces lo urgente nubla lo importante. En el caso concreto del problema de educación, los educandos y los maestros y los planteles educativos en México, habría que señalar lo siguiente. Cuidado con partir de premisas falsas. Cuando alguna persona dice es que los padres deben apoyar a las escuelas, me permito informarles, durante mucho tiempo fui presidente, cuando estuvieron mis hijos en las escuelas públicas. Mi esposa seguía siendo tesorera de otra escuela, de otra de mis hijas. Siempre los padres han apoyado a la escuela. Todo lo que era el manejo de limpia, desde papeles hasta escobas, los ponen los padres. Ese no es el problema. El problema es el abandono sistemático de lo que se llama el mantenimiento preventivo de las escuelas. En la casa de ustedes saben que si dejan pasar un número X de años, empiezan a fallar las conexiones eléctricas, el problema del drenaje, las llaves que en su momento ya no sirven
los famosos tapones, se tira el agua. O sea, hay una serie de mantenimientos preventivos que no han sido realizados por el gobierno federal y por el gobierno estatal. Esa es la primera parte, un vistazo a que ese problema es un falso problema. No es con los padres los que vas a resolver el problema. Los padres ya apoyaron y están apoyando en lo que dan. Otra visión es la visión de salud y de seguridad de los maestros. La semana pasada, recordarás, Salvador, que te dije que habíamos estado platicando de un problema grave que se veía, que es el problema de seguridad sobre la salud de los maestros. ¿Qué capacidad tiene ahorita el gobierno estatal y federal para atender un manejo masivo de maestros que se vayan a enfermar? Alguien me decía, ¿y qué sugieres? Pues primero, chécate cómo andan los hospitales del ISSSTE y todo, chécatelos. Tuve la desgracia este año, en febrero, de constatar cómo y cuánto es el despropósito de los hospitales públicos. Y tenemos elementos para decir que no tienen ni lo mínimo para poder atender. Entonces, el problema es, decía ese maestro con justa razón, ¿quién nos va a atender en caso de un problema? Acuérdense que a muchos maestros en Nuevo León les pusieron una vacuna que no es la que está siendo aceptada incluso. Entonces me decían ellos, nosotros requerimos primero tener nuestra vacunación completa. Segundo, que se nos garantice que hay la capacidad para atendernos, cosa que no la hay en estos momentos, dice. Y tercero, primero que todo, ¿qué vamos a hacer con los niños que se enfermen? Dice, porque el problema es que tenemos grupos arriba de 40. Dice, las posibilidades de un regreso a clases sin las instalaciones, sin el problema de internet, sin electricidad, sin agua, nos consideramos que es un problema grave. Hoy he escuchado y he seguido las declaraciones de la secretaria de Educación y muy positivas. Qué bueno que los maestros vuelvan a clases, es necesario que se empiece a retomar el sistema normal de dar clases porque el niño deja de aprender, eso es, sin duda. Pero primero tiene que ubicarse en cómo están las escuelas. Y se le está olvidando ese pequeño detalle. Necesito que se sumerja, decía un maestro, en cómo están las escuelas, cómo están los kinders. Enfrente de mi casa hay un kinder, y les voy a enseñar las fotografías, las subo ahorita en internet. Es una selva, no se puede entrar al kinder. ¿Dónde vas a meter a niños de 4 hasta 5 años en ese peligro? Entonces, te estoy hablando de un lugar que es bien atendido. Entonces, el problema es ese, cuidado con ver desde un mirador muy alto los problemas de educación. Licenciado, ¿alguna opinión? Pues tendrá... Gracias. Pues bueno, yo digo, debo de limitarme un poco, quizá no traiga todos los datos que quisiera traer en relación al tema de la vuelta a las escuelas. Creo que obviamente hay un desbalance enorme entre el sector público y el sector privado en ese sentido. No se diga en Nuevo León, sino bueno, pues en todo el país. No podemos suponer que gobernadores y autoridades de educación van a poder echar a volar, a trabajar al mismo tiempo, con la misma y con los mismos cuidados sanitarios y operatividad a las escuelas privadas y a las escuelas públicas, o sea, al mismo tiempo. Bien decía el contador hace rato, el contador Cerda, el problema, por ejemplo, de tener un internet lento, pues es terrible. Ya en estos momentos los niños no los podemos devolver al pizarrón y al abaco ya, y si lo hacemos, pues los estamos poniendo en un nivel de desventaja
enorme frente a niños que tienen pues en sus escuelas internet dedicado o arriba de 300 megabytes por segundo, que para poder que funcionen 15 o 20 o más laptops en un salón, por ejemplo, ¿no? Eso no va a existir. Y hablando de la zona metropolitana de Monterrey, que desde luego tiene el 80% de la población del estado, pero luego tenemos que voltear a ver al sur, que pues ahí sí no hay nada. Si nos vamos al sur a ver Ramírez y Noriega y a ver cómo está Zaragoza, y a ver cómo está Galeana. Galeana a lo mejor hay algo, ¿no? Pero tenemos municipios en el sur que verdaderamente están pasando por momentos muy complejos como para pensar que pueden echar a volar una escuela con implementos de no sé de dónde, porque si no se entregan los implementos de limpieza es un problema. Si no se garantiza la salud o la protección a la salud de los maestros es otro tema. Y como comentaba igual contador Cerda, el problema de que de repente te salga un niño positivo en un salón de 40 niños, va a ser un problema, porque tienes que hacer un seguimiento del contagio, ver con quiénes estaba el niño, a dónde fue, qué hizo y todo lo demás. Y en el sur del estado o en escuelas, incluso aquí en la zona metropolitana, que no tengan los recursos suficientes, pues lo más probable es que se vean obligadas a cerrar nuevamente y a lo mejor van a estar trabajando 4 días y van a cerrar 8. Realmente es un problema. Vemos, al menos en prensa, que en distintos estados de la República, bueno, pues ya estamos volviendo todos al verde, y hasta la Ciudad de México está volviendo a partir del día de hoy, a partir del día de hoy, al color verde. No me explico esa situación, pero igual seguimos observando que hay, pues no solo mucha desigualdad en el tema de protección a la salud en las escuelas, sino que esa pretensión de que pues los papás aporten, que en efecto a través de los años pues muchas veces los papás han aportado en las escuelas, sobre todo escuelas que tienen muy limitados sus ingresos, ¿no? Pero quizá se está encontrando la autoridad con escuelas que están en verdadero estado de crisis. Ahora, entiendo que a la llegada del gobernador García se implementó un plan de trabajo con la iniciativa privada, con un grupo, entiendo, de alrededor de 20 o 22 empresas, y si no estoy mal, hace algunos días ya habían rehabilitado estas empresas sin inversión del Estado, habían rehabilitado no sé si 60 y tantas u 80 y tantas escuelas públicas. Bueno, pues qué bueno, eso es un logro. Si hay un grupo de las grandes empresas mexicanas que hay aquí en Nuevo León apoyando no la reconversión, más bien dicho, la reparación general, ¿no? La reparación general de estas escuelas, pues qué bueno. Entonces vamos a esperarnos a ver qué sucede con ese tema. Creo que vamos avanzando, ¿no? Sí. Breve, ¿por qué no se extendió mucho en este tema? Brevemente, hay un tema que me pidieron que tratara sobre esto de educación. Los maestros por contrato no tienen seguridad social como los maestros por nómina. Si los maestros por contrato se enferman, aguas, porque no van a completar con el mísero salario que les dan para poder salvar la situación. Y otro grave problema: esos maestros, si no cumplen con sus horas dadas,
van a ser despedidos. Estamos en una situación muy compleja y reitero lo mismo con claridad. ¿Dónde quedó el dinero que supuestamente se iba a utilizar en mantenimiento de los planteles educativos? Debemos de recordar que la Federación supuestamente envió una bolsa económica a todas las escuelas. El gobierno del estado tiene un presupuesto etiquetado para ese fin. Y ahora nos dicen que los maestros, los padres de familia vengan a hacer trabajo de albañilería, a ver si nos pueden pasar una lana para comprar el cableado porque nos lo robaron, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que las cosas andan mal y deben de profundizarse en ese aspecto. Ahí la dejo. Gracias. Muy bien, compañeros, déjenme saludar y agradecer a los compañeros que se están conectando. Ya saludé inicialmente a Roberto Pedraza, al doctor Alfredo Cuellar, a Raimundo José Arroyave, a Raimundo Pérez Lancón, compañero, te mandamos un abrazo. Jorge Valero Tamés nos dice, inviten Toño y Salvador Borrego. Jorge, esta es una mesa abierta. Yo en Facebook anuncio la hora, sí, normalmente eran los domingos, ahora va a ser los sábados. No necesitas invitación o, dicho de mejor manera, la invitación siempre la has tenido ahí, sí, nada más falta que la atiendas. Y el tema que a él le interesa es lo del agua, pues un tema por supuesto que importante. Espero que los ciclones estos que andan por ahí nos lo hagan menos grave. Enrique Ortegón manda saludos a Ernesto Cerda, dice que es un gran pensador y analista de la política, ¿sí? Dice Lomas que él tiene otros datos. El doctor Alfredo Cuellar nos dice, la confianza en la información de lo que realmente pasa en las escuelas es fundamental, pues sí, claro. Habla pues un poco de cómo puede estarse dando alguna distorsión en información por intereses para avanzar dentro de los actores políticos. Yo sobre este tema quiero comentar que es uno que ha sido recurrente y creo que hay una cuestión fundamental. Reiniciar las actividades presenciales en las escuelas es a final de cuentas reactivar la economía. Y reactivar la economía significa dinero, fundamentalmente mayor recaudación para el gobierno. Y yo creo que por ahí va la lógica. No tanto creo, la verdad me permito discrepar o por lo menos dudar de la intencionalidad de que sea una situación preocupada por el nivel académico de los estudiantes. Yo creo que más bien es eso, que se está viendo cada vez una mayor restricción presupuestal y peligran los programas asistenciales de presidencia, que es lo que apuntala a este gobierno. Y lo que tenemos es una situación también recurrente en el esquema de este ejercicio gubernamental, que es una convocatoria extraña a la heroicidad, ¿sí? AMLO cree que es héroe y piensa que los ciudadanos también somos héroes o queremos ser héroes, que si llegan un paciente al hospital y necesita un medicamento y no lo tiene el hospital, que el médico sacrifique, sí, un porcentaje importante de su sueldo, porque los sueldos no son tan elevados, sobre todo cuando son jóvenes que empiezan, sí, para que se atienda a esa persona, sí, y que él también se convierta en héroe. Ese es un problema fundamental de lo que tenemos en este gobierno. Si la gente no quiere, al menos yo creo que la mayoría de la gente no quiere mayor heroicidad, sí, que la que representa en sí trabajar, esforzarse para sacar adelante a una familia. Es claro pues que es un poco egoísta esto, pero fundamentalmente yo creo que la mayoría está ahí. Y que nos convoque la heroicidad, al sacrificio, a alguien que vive en una condición de excepción, pues es un poco difícil de atender. Y bueno, entonces continuamos con el siguiente tema, compañeros, que es la bronca que se da al interior de Morena, ¿sí? Esta semana vimos manifestaciones más contundentes de Ricardo Monreal,
Vimos en la toma de protesta de la gobernadora de Guerrero una situación de abrazo y de sujeción pues del brazo, que lo que mostró, para mi juicio, por el lenguaje corporal, por lo que se alcanzó a escuchar, es que el que domina la escena en este momento es Ricardo Monreal, ¿sí? Yo te llamo, le dice a Claudio Sheinbaum, el que tiene el control de las cosas es él. Y entonces, pues, ahí tenemos una situación interesante, porque de la definición de la candidatura de Morena, o de cómo se define la candidatura de Morena, pueden generarse muchas cosas que podrían ser las que a su vez determinen el futuro del país. Sobre este tema, ¿quién quiere iniciar? Sobre la división en Morena. ¿Alguien? ¿Quién? El licenciado Jorge Salazar, ahí va. Una cosa. Bueno, pues nada más igualmente un toque breve de bola. Sí, en efecto hay una lucha no tan sorda hacia adentro de Morena, que eventualmente va a impactar en los procesos electorales del 22, del 23 y obviamente del 24, ¿no? Yo soy de la opinión, lo comentábamos hace rato, que tanto el senador Monreal como el secretario Ebrard van a ir en alguna boleta. La afirmación de ambos, tanto del senador como del secretario de Relaciones Exteriores, de que van a ir por Morena, bueno, pues a lo mejor si se refieren a elecciones primarias, bueno, pues a lo mejor sí van a ir 3, 4, 5, 6, pero yo no creo que ese sea el caso. Cada uno quiere ir por su cuenta y quieren trabajar sus candidaturas por su cuenta, ¿no? Yo en lo personal tengo la certeza de que en efecto el senador Monreal va a estar en la boleta y que el secretario Ebrard va a estar también en la boleta, pero no sabemos si vaya a hacer eso en Morena, pero van a estar en la boleta, de eso no me cabe la menor duda. Yo creo que van a buscar pues alguno de los partidos, o alguno de los partidos los va a invitar, algún partido que tenga la fortaleza suficiente y no tenga los candidatos suficientes, pues a lo mejor puede invitar a alguno de los dos y van a estar presentes en las boletas sin duda alguna. La idea de que el presidente está apoyando a la jefa de gobierno en forma directa, a mí la verdad no me ha quedado totalmente claro. Creo que en alguna medida ha sido un poquito un juego de parte del presidente para distraer ahí las cosas. Y bueno, él querrá seguramente tener algún control sobre la decisión. Si se van a la encuesta, creo que ya conocemos las encuestas de Morena. En las encuestas de Morena que conocemos, pues la verdad es que nadie las conoce. Nadie sabe quién hace la encuesta, nadie sabe cuál es la pregunta y nadie sabe quién es el triunfador en ninguna de las encuestas que haya hecho Morena nunca, para acabar pronto. Pero sí. Entonces, sabe lo que quiere AMLO. Sí, bueno, los resultados siempre son los necesarios. Eso no, en eso no ha habido problema, ¿no? Pero si se pone uno a preguntar, ni por acceso a la información, ni por ningún lado va a aparecer el dato, ni el gasto, ni el resultado de la encuesta. Punto. Eso no tiene vuelta de hoja. Entonces, creo yo que Ricardo Monreal no se va a hacer para atrás. Marcelo, el secretario Ebrard, ya confirmó que él ya se hizo a un lado 2 veces antes y que no lo va a volver a hacer. O sea, él está decidido
a ser candidato por algún partido y bueno, pues ahí van a estar, ¿no? Lo que sí es que esto va a causar hacia adentro de Morena pues una división fuerte porque ambos candidatos o ambos funcionarios, el senador y el secretario, pues tienen equipos importantes dentro de Morena que se tendrían potencialmente que trasladar hacia a otro escenario, a otro panorama, a otro partido, a final de cuentas, para apoyar a su gallo, y eso va a causar divisiones importantes en Morena, porque yo la verdad no creo que ninguno de los dos se vaya a sujetar a las encuestas o a la encuesta que vaya a hacer el partido, porque saben que ninguno de los dos va a ganar esa encuesta, ¿verdad? Ahí va a ganar quien decida el presidente de la República y bueno, pues así son las encuestas, ¿no? Digo, las encuestas que hace Morena. Entonces, pues no va a tener mayor sentido para ellos, ¿no? Creo que va a ser un proceso interesante. Faltan todavía 2 años y medio para que algo empiece a suceder, pero por ahí creo que hay una vena informativa importante, y una vena política y una vena electoral muy importante también, que va a durar un buen rato, pero repito, tenemos 6 elecciones el año que entra y tenemos otras 2 elecciones en el 23, incluyendo la del Estado de México, y luego en el 24 pues otra vez toda la vuelta a la elección general, incluyendo senadores y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Gracias. Sí, ¿Quién sigue, compañeros? Lomas, muy bien. Sí, con mucho gusto. Nada más déjenme darle voz a una pregunta que nos hace el doctor Alfredo Cuellar. Dice, ¿sería probable una alianza entre Monreal y Ebrard? La información que yo tengo, doctor, es que esa alianza está ya establecida desde hace varios meses, ¿sí? Ellos van juntos y ha habido señales claras de que así es. Entonces, Ernesto Cerda, tú querías hacer algún comentario, ¿verdad? Una observación. Una pequeña observación. Yo nomás quisiera que si avalas lo que externó... ¿Quieres que lo ponga? Ponemos. Yo nomás quisiera decir a mi amigo Lomas, si tú avalas lo que expresó el compañero Borrego, de que tú tenías otros datos, de que si yo tenía capacidad de pensar. Yo quisiera, porque tú no lo dijiste, y a mí me molesta mucho que cuando no quieras decir algo de frente, te excuses con otra persona. Si Salvador tiene una duda sobre incapacidad, vamos a discutirlo, Salvador, pero no uses un tercero porque Lomas no lo dijo. Digo, para que quede claro que aquí las cosas son como son, y que un encuestador, sí, que ya la vez pasada me dijo que tenía un gran contador, me dice, es que es fiscalista, y yo busqué en el Registro Nacional de Profesiones y no existe esa carrera. Entonces yo creo que lo timaron a mi compañero, otra vez lo volvieron a timar los contadores. Muy bien. ¿Quién sigue? Lomas. Órale. Muy bien. Me puso nervioso porque porque me calificó de usado, pero en fin. Te instrumentalizaron, como diría el célebre preso que cena en lugares públicos. Así es. Lozoya. Bueno, yo tengo información de los hechos que viví. Las encuestas de Morena son una total farsa. En Nuevo León se dieron, a muchos los encandilaron y al final ellos metieron lana en su precampaña diciendo, si te preguntan, tal persona es la respuesta a la encuesta. Y al final no les dijeron a todos los que querían ser candidatos a alcaldes, diputados, etcétera, quién hizo la encuesta, cómo la hizo y cuáles fueron los números. Les dieron, nada más les dijeron, ¿sabes qué? Tal persona quedó en primer lugar, segundo y tercero, así es que va tal persona. O sea, son una total farsa. Y ahí es lo que me llama la atención. El presidente dijo, va a encuesta desde la mañanera primero. Él no tiene por qué utilizar la mañanera
que se paga con recursos públicos y la imagen presidencial para dar línea en referencia a su partido. Es más, ni en la época del PRI yo recuerdo que se haya hecho tan abierta y tan descaradamente eso. ¿Qué se hacía? Se citaba a Fidel Velázquez, se citaba al presidente del PRI, a los sectores, y el presidente del PRI era el que marcaba el rumbo, pero ya ese rumbo ya estaba establecido por el verdadero poder de México, cachucha de presidente de Morena. Y dice, vamos por encuestas, y muchos morenistas, obradoristas dicen, la encuesta. Se rumora de que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del distrito de la Ciudad de México, no es la candidata del presidente. Para los servidores de la nación y para los obradoristas de corazón, que donde se pare Claudia exista un grito tronante que diga Claudia presidenta. Así es que si me dicen que no hay línea, yo no sé lo que para ustedes es la línea. Esto está causando una fractura entre los que creyeron que Morena era diferente y los que están enajenados por López Obrador y su proyecto. En esta mesa se comentó de la posibilidad de que hayan candidatos de Morena en otros partidos. Yo eso lo veo muy lógico. ¿Y por qué partido iría? Por el PRI. Acuérdense de que López Obrador ya le dijo al PRI que le gustaría que se pusiera del lado del pueblo bueno. Se le está diciendo al PRI, métete a la 4T o te fulmino desde la mañanera a todos aquellos que tengan cola que le pisen. Alito tiene una cola dinosaurica, los de Moreira, Osorio Chong, etc. Y me informaron de que ya hay unos expedientes preparados para lanzarlos desde la mañanera y exhibir a esos miembros de la clase política perversa y mostrárselos al pueblo bueno. Entonces yo no dudaría en ningún momento que alguno de los morenos vaya por el Partido Revolucionario Institucional como candidato. Ahora habría que ver cuál es el poder real del presidente, si puede en realidad imponer a la señora jefa de gobierno en la Ciudad de México. Termino con esto, señales muy claras. Tumban a un hombre histórico y ponen una mujer en un punto neurálgico de la Ciudad de México, una estatua. Eso es parte de la campaña para meternos en la mente de que una mujer debe de ser la próxima presidenta. El grito tronante de los morenos gritando, presidenta, que le sale desde el alma y nadie los induce. Aunque por ahí me dicen que López Obrador ya dio esa orden de que todos vamos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahí la dejo. Muy bien, ¿qué sigue? El joven. Sí. Está todavía en... Bueno, por lo que se ve. ¿Qué? ¿En vivo? No. En el tema, sí, ya para cerrarlo, pues. Sí. Bueno, como todas las cosas, espero que mi escaso conocimiento y mi pensamiento le sea hoy monancible a la luz que nos ilumina el día de hoy. El tema es Sí, pero usted me metió el tema, entonces yo lo meto a usted. No, aquí usted lo dijo. Aquí en la mesa, el que se lleva se aguanta y el que se aguanta pues se lleva. Pero avancemos en el tema. Bueno, después de un armisticio que pide el compañero, del cual lo vamos a conceder con mucho gusto y sobre todo risa. Adolfo González desde España nos está preguntando que dónde dejamos a Noroña.
Bueno, yo creo que el análisis que están haciendo los compañeros que me antecedieron es muy escueto. A mí se me hace que sí es cierto que se están focalizando en tres personalidades, pero nosotros, un grupo de gente, pensamos que hay cuando menos dos personalidades más que están en el juego. Quienes hayan seguido la historia del tapadismo en México, normalmente el presidente, y Andrés Manuel aspira a eso, a ser el gran elector, el gran destapador, incluso lo dijo, tengo muchas corcholatas, jugaba con el manejo de sus posibles sucesores. Basta ver cómo en su momento Miguel Alemán jugó con la sucesión presidencial, o cómo jugó Camacho con la sucesión presidencial, como incluso el más grave error que después se arrepintió fue Gustavo Díaz Ordaz con Luis Echeverría. Todavía escrito en la historia del partido del PRI, viene la llamada que le hizo Díaz Ordaz a Alfonso Martínez Domínguez, donde le dijo: oiga, señor presidente del partido, dígale a su candidato que él también fue parte de ese gobierno corrupto, represor, del cual él está hablando hoy. Cuando en un discurso por Sonora, Echeverría señaló la culpa del gobierno federal de las muertes en el movimiento 68. Entonces, cada presidente tiene sus opciones. Ahí él pensó que la opción más clara era el que ha sido el más arrastrado, el que más le siguió, el que más siguió sus órdenes, que era Echeverría. Corona del Rosal también siguió las mismas, pero por algún motivo consideró que el más idóneo a él era nuestro amigo Echeverría, y le salió todo lo contrario. Y también todo lo contrario le salió cuando Echeverría nombra a José López Portillo, que esperaba su cuate del alma, y le funcionó mal. Entonces, el presidente está intentando jugar con 2, 3 barajas, pero a lo mejor tiene al mejor estilo tapadismo el verdadero candidato al cual en su momento lo podría, si él tiene esa capacidad de transmutarle los poderes, las capacidades que él tiene como líder indiscutible de este país, veremos si puede o no instrumentar. Lo que sí queda muy claro es que la lucha ideológica, facciosa o de corrientes dentro de Morena es una actualidad que se va a ir decantando conforme pasen los meses, y va a ser muy difícil. Va a haber muchos acuerdos, muchos arreglos, muchos desarreglos, muchas uniones y muchas desuniones que se van a dar todavía de aquí a que se dé el proceso de selección del candidato. El otro asunto, la discusión central de Morena, y si no los llamo a que vean los últimos Con Fe, que es un programa que tiene el Poli, donde se plantea bien la discusión, donde por un lado dicen: queremos una elección democrática, directa, con la creación de un padrón de los militantes de Morena, y el otro equipo dice que sea una encuesta, porque consideran que las probabilidades de una encuesta son mayores para que salga el que Andrés Manuel diga. Entonces, esa lucha se está dando ahorita adentro del comité. Incluso hay un grupo de gente que ya pidió la reunión del Consejo Nacional de Morena, que tiene más de 6 meses, de acuerdo con estatutos, de no reunirse. Entonces la lucha va a ser interna. No creo, ojalá y se dé, que los partidos opositores logren construir una unidad y un candidato que les dé posibilidad real. Ahorita no me queda duda de que Morena va a mantener el poder el próximo sexenio. Algo le queda y le va a quedar suficiente para ganar. Lo mismo pasó con Fox y Calderón. Algo le quedó para continuar. Entonces, las probabilidades creo que tienen que irse decantando día con día, mes con mes, porque todos los días va a haber algo de unión y desunión dentro de las mismas filas. Esa es la visión que nosotros tenemos. 30 segundos para hacer una observación. Sí, adelante. Al contador. Voy a ser breve y contundente.
A mí no me agrada que nadie le dé un calificativo a alguien que no le corresponde. Él dijo, el contador Cerda, de que Andrés Manuel López Obrador es el líder. Yo no lo veo como un líder, es el líder de sus seguidores, aquellos que les da una lana cada 2 meses para ser su líder. El liderazgo se gana, no se designa a través de una elección. O sea, no siempre el presidente es el líder de México, no siempre el presidente o el secretario general de un sindicato es el líder. Le puso una silla a Andrés Manuel López Obrador que le queda enorme, sino que le pregunta a esa enorme masa que está siendo lastimada, oye, Andrés Manuel es tu líder, y va a decir, ni madre. Ahí la dejo. Muy bien. Pues cerramos con esto, compañeros, el tema de la situación al interior de Morena, ¿sí? Yo solamente quiero decir, pues, que en Morena desde hace ya algunos meses se aprecian dos tendencias que en su discurso vamos a decir que se manifiestan del mejor modo, ¿sí? Un discurso es el polarizante, que está encabezado fundamentalmente por López Obrador. Claudia Sheinbaum es la mejor seguidora, siempre está en el esquema de polarización, cosas simbólicas como quitar a Colón y poner a las mujeres, estar en el esquema, pues, de que hubo gente muy mala que vino aquí y los nuevos herederos de ellos pues son los que estamos ahora confrontando como fifís o como conservadores. Y el otro discurso más conciliador está encabezado por Ricardo Monreal, ¿sí? Y esos dos discursos están por ahí. ¿Qué es lo interesante de la división que se pudiera presentar en Morena? Pues que hay acercamientos o pueden darse acercamientos de esos sectores que salgan de Morena, ¿sí?, de los sensatos, y que hagan alianza con sectores sensatos de otros partidos. Para mí lo interesante en este país sería que los sensatos ganen, ¿sí?, y que tengamos un gobierno donde se hagan menos barbaridades que como están sucediendo ahora. Vamos a pasar al último tema, que es el de la revocación de mandato. Esta semana hubo movimientos en el ámbito jurídico, y yo quisiera, pues, no sé si el licenciado Jorge quiere empezar con este tema, porque es prácticamente un tema de su especialidad, y bueno, vamos a ver sobre este tema. Bueno, gracias, y otra vez en forma breve, ya me quedan pocos minutos. El día de ayer era el último día para presentar solicitudes personales o individuales para llevar a cabo la revocación de mandato, según el calendario del Instituto Nacional Electoral. Al día de ayer se presentaron, si no estoy mal, 830 y tantas solicitudes de 8 o 9 estados de la República, incluyendo Nuevo León. Creo que el ejercicio va a ser un ejercicio, si es que finalmente se da, va a ser un ejercicio muy complejo. Digo si es que finalmente se da, porque necesitamos acordarnos que pues tiene que incluir al 3% de la lista nominal, y estamos hablando pues de alrededor de 3 millones de votos, ¿verdad? No va a ser nada fácil para lograr que se inicie la revocación de mandato, y acordarnos que a final de cuentas tiene que haber una participación para que sea obligatoria, de al menos el 40% de la lista nominal, que pues son millones y millones de votos. Entonces creo que está todavía muy lejos la figura. Sin embargo, el día de ayer también el PRI, PAN y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, alegando que pues a pesar de que el propio Congreso ya no solo aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, sino la celebración de la revocación el año que entra,
pues se quejan de que hay una inconstitucionalidad, que se violó la Constitución al establecer o al modificar la pregunta que se va a hacer en la revocación, para agregar que pues el participante pues responda si quiere revocar por pérdida de confianza o si quiere ratificar para que se quede otros 3 años el presidente de la República. Esa no era la intención, esa no es la forma de la pregunta que se estableció en la Constitución. En la Constitución, en la reforma, lo único, y en la propia ley federal, lo único que se estableció fue que se podía preguntar si por pérdida de confianza se deseaba revocar el mandato del presidente de la República, y punto. Como lo he dicho en otros foros, esto se trata de una revocación de mandato por pérdida de confianza, no es una ratificación de mandato por incremento de confianza. Eso en ningún lado, ni en la ley ni en la Constitución se estableció que se podía agregar la palabra ratificación a la pregunta. La pregunta es muy clara: ¿desea usted que por pérdida de confianza se revoque el nombramiento del presidente de la República? Y punto, no había más, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una discusión sobre el tema en la Corte. Los ministros eventualmente tendrán que resolver, un poco más adelante seguramente, pero tendrán que resolver si la pregunta, como finalmente quedó en el formato que autorizó el Congreso, es o no constitucional, si se debió o si se podía o no podía agregar la palabra ratificación. Yo en lo personal pienso que no, pienso que sí hay una inconstitucionalidad cometida por parte de los diputados y los senadores, y bueno, pues vamos a esperar a que los ministros resuelvan ese tema. Sobre la viabilidad, digamos, de la revocación de mandato, bueno, pues ya se verá si finalmente si hay los elementos suficientes para llevarla a cabo, pues si hay la participación social también suficiente para que surte efectos la revocación. Yo en lo personal creo que en ninguno de los dos casos se va a dar, no van a salir ni los 3 millones de votos, mucho menos el 40% de participantes de la lista nominal. Eso no va a suceder, según mi criterio. Puedo estar equivocado, pero tendrá que ser un esfuerzo enorme el Instituto Nacional Electoral para tratar de que esto tenga algún sentido, de que tenga alguna validez, de que otra vez el gasto de cientos de millones de pesos que se va a hacer pues tenga algún sentido. Recientemente se hizo un ejercicio pues prácticamente idéntico en California para tratar de revocar el mandato del gobernador Newsom, y pues no procedió. Las reglas de la revocación de mandato en California expresamente son distintas a las nuestras, y bueno, pues vamos a ver cómo finalmente se cierra ese tema. Yo la verdad tengo muchas dudas sobre la viabilidad, y no se diga ya después del análisis que quisiéramos hacer de la intencionalidad política de la revocación, que ese es quizá un tema para después, porque el impulso que hace el presidente de la República para llevar a cabo la revocación no es nada más para saber si la gente quiere que se vaya o se quede, ¿no? Hay más intencionalidad atrás, desde luego. Hay una intencionalidad política que mucha gente no alcanza a ver, pero que puede trascender al tema exclusivamente de la ratificación. Aparecer en boletas electorales antes de su salida, pues puede significar, de su salida, me refiero al 24 desde luego, pues puede significar otra intención electoral que no es la que se está persiguiendo
con la mera revocación. De mi parte creo que sería todo en este momento. ¿Quién sigue? Vamos a una comida que nos va a invitar aquí el maestro ex de la CES, que manejaba los dineros, que checaba los dineros. Obviamente, como todo caso, tiene tres aspectos, pero yo quisiera leerles el artículo 5 de la Constitución para que se ubique los oyentes. Artículo 5. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. La Constitución establece muy claro que es simple y llanamente de revocación. Cualquier otro adicionamiento, modificación, interpretación sale sobrando, porque la Constitución es muy clara. Te está diciendo cuándo sí y cuándo no. Obviamente, si tú quieres, habría que hacer una modificación en el artículo 5 de la Constitución y en las leyes reglamentarias para decir, bueno, no solamente va a ser de revocación, sino en su momento de aceptación de que se quede. Pero la Constitución establece muy claro los datos. Entonces, quien quiera abordar en el vacío debe entender lo que hemos estado planteando la gente del INCIDE, de que la política, desgraciadamente, radea, se impone sobre la economía, sobre las leyes, sobre la sociedad, sobre la salud y sobre todo. Este es un acto estrictamente político de manejo de la sucesión presidencial de conformidad a los intereses de un grupo, y se tiene que discutir y tiene que pelearse, y me parece que no hay para dónde hacerse. Quienes estuvimos en algún tiempo en la escuela de Derecho, y a mí me tocó estar ahí de oyente y a veces de maestro, pues está muy claro, no hay para dónde hacerse. O sea, pero sí les digo, este es un estricto manejo político muy acertado, muy de acuerdo a las posibilidades del presidente de la República, que él maneja los costos políticos. La visión es muy clara, ni le busquen porque va a estar. Ahora, va a haber otro tipo de situaciones que le van a... ¿De dónde carajos vas a conseguir los 3 millones? Aquí se decía en la mesa en otras ocasiones, si no pudiste hacer que la gente fuera a votar en otra opción que te interesaba, si no, cuando le pediste a la gente que comprara el billete de lotería para el famoso avión, no te ayudaron, pues ahora menos. O sea, me parece que está dejando el presidente constancia de su capacidad para maniobrar políticamente sin importarle los destinos económicos, de salud y de otros del país. Esa es la visión que nosotros tenemos. Muy bien, muy bien. Toño, ya para ir cerrando. Bueno, como ya estamos sobre el tiempo, vamos a tratar de ser lo más breves posible. Yo les digo esto y les tengo una información. Al interior de Morena se están dando cursos, capacitaciones, y ellos hablan de la ratificación de mandato. Es más, hasta a los participantes les están dando diplomas y reconocimientos como promotores de la ratificación del mandato. Yo no veo a los ciudadanos, a la sociedad civil, a los líderes de opinión, realmente ciudadanos, a los activistas metidos en este juego. Está Morena, pero cambiando las reglas del juego, diciendo vamos por la ratificación. Desgraciadamente, ese concepto no existe, pero una cosa es el ser y otra el deber ser. Morena está lanzando la bola, ellos creen que va a crecer, y aunque en la Constitución y en las leyes diga que no hay ratificación, ellos van a decir, esto fue un acto de ratificación. Y hay algo muy importante, no importa si es 1 millón, 2, 3, 4, es lógico, va a ganar la postura en favor de López Obrador, y así vayan 10,000 o 5,000 gentes, ellos lo van a calificar como un éxito
donde el pueblo bueno ratifica a Andrés Manuel y el pueblo malo, los perversos, los aspiracionistas, son los que no fueron al evento, a la fiesta. Y como en una fiesta, los que cuentan son los invitados, hay un grupo del pueblo malo que no quiere ir, se autodesinvitó, y la otra parte del pueblo malo no está invitado. Esta fiesta va a ser para el pueblo bueno, y si van 10,000 gentes del pueblo bueno, Andrés Manuel va a decir, el pueblo bueno me ratificó, los demás son los demás y no importan. Ahí la dejo. Muy bien. Compañeros, sobre este tema yo he afirmado en el pasado muchas veces que es un contrasentido porque más del 70% de los mexicanos consideran que el presidente debe de continuar en su encargo. Y justamente pues una parte es porque lo aprueban, porque están con él, pero hay incluso una parte que considera que sería algo que trastocaría la vida institucional del país, el fin anticipado del mandato. Sin embargo, en la última medición que publiqué, observamos que en la respuesta de si pensaba que debería de continuar, tuvimos ya 2 advertencias negativas. No son muy fuertes, pero sí son indicios de que pudiera estarse generando una idea entre los opositores de AMLO de que sí valdría la pena ir a decir ahí en este ejercicio que ya no quieren que continúe. Por otra parte, el presidente está muy interesado en esto y ha hecho una afirmación, me parece a mí temeraria, en el sentido de que incluso si no se diera ese porcentaje de 40%, que es lo que establece la ley para ser vinculante, vinculante significa que si sale que debe irse prácticamente al día siguiente ya pierde el puesto, ¿sí? Y entonces él está ofreciendo que aunque no sean el 40%, él se va. No puede. Sí, bueno, puede renunciar. No, tampoco puede renunciar. Se puede suicidar tampoco. Sí, bueno, él puede encontrar alguna manera de irse. Sí, no creo que sea buena idea. Pero bueno, el punto aquí es que ese es un tema que se empieza a calentar, ¿sí? Y yo siento pues que a final de cuentas hay un manejo político que se ha pretendido hacer de esto. Y yo le quisiera preguntar aquí a mis amigos, esta controversia que han presentado PRI, PAN, PRD, ¿creen que prospere? ¿Creen que la Suprema Corte de Justicia simplemente tome una decisión y se acabe el cuento? ¿O creen que no va a tendría la... quisiera pensar que los ministros van a ver lo que nos leyó el contador Cerda ahorita y van a decir, oye, pues es que no tendría vuelta de hoja. Aquí le agregaron ratificación, pues cómo es, no se puede, es un proceso se llama proceso de revocación de mandato. Entonces, hay una posibilidad, pues, de que así sea. Digo, o sea, que no se corrija, ¿no? Sí, aunque se corrija. Por eso que están diciendo, Salvador, brevemente, yo creo que lo que más le conviene a Andrés Manuel López Obrador es que los ministros digan esto viola la Constitución, no va, y él va a convocar al pueblo bueno y va a retomar su famosa historia de decir que a ellos tienen, son unos traidores a la patria, hay que quitarlos a ellos, ya los tenemos. Bueno, ok. Yo nomás para... A ver, déjame darte el micrófono entonces, sí, pero antes, Antonio Lomas lo que dijo, que no tenía el micrófono, es que a López Obrador le convendría que la Suprema Corte de Justicia diga que eso no es viable y que él sobre esta base convoque al pueblo bueno para hacer una consulta de las GELACES y que haga todo un manejo político del tema. A ver, Ernesto. Lo que nosotros hemos visualizado con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en los casos en que hay pequeña salida, la Corte le da apoyo al presidente. Cuando hay un aviso, hay la suficiente capacidad argumentativa para darle una salida. En el caso concreto del artículo 5 no hay salida. Nosotros
alguien le pidió que hiciéramos alguna estudios, se llaman proyecto, para ver si había algún dato. No le encontraron los muchachos que son constitucionalistas, no le encontraron salida, dicen, no la vemos. Entonces la gente que ve política dijo, no, pero ya estamos trabajando en eso. Y yo les dije, bueno, me queda claro, si ustedes no han checado, en las últimas mañaneras el presidente cambió el sistema del verde, ya la Ciudad de México está en verde, y dijo que cambiaba el del 20 de noviembre, que iba a hacer una serie de actos en todo ese periodo por la revolución, y dijo que iba a hacer una gran asamblea en el Zócalo. O sea, ya está preparado. O sea, sí, esa famosa asamblea informativa al pueblo, bueno, ya está en camino. Esto se está preparando. La gente que rodea al presidente, los nuevos abogados, sí le entienden a esto y le dijeron que no va a prosperar, y están lanzando todas sus baterías a esa famosa concentración. Y si se ponen bien organizados, pueden llegar alrededor de 600,000-700,000 gentes al Zócalo. Ese va a ser el argumento central. Él ya está trabajando en eso. Si alguien duda de la taimadez, de lo zorruno que es Andrés Manuel, pues están equivocados. El partido ya está preparando, él sabe, porque no es tonto, y la gente que tiene ahora, yo le veo buenas condiciones, dijeron, no va a prosperar. Busca el plan A, el B, el C o el D, y ese va a ser muy interesante. Es una gran asamblea popular con 600,000-700,000 gentes en el Zócalo. Ya me ratificaron. Así es lo que nosotros vivimos. Pueden cambiar las condiciones. Le decía yo a mi amigo Salvador que la vida tiene caminos inescrutables, que a veces uno dice, ¿cómo es posible? Y la vida te lleva. Muy bien, compañeros, la vida y los caminos de Dios son inescrutables. Bueno, yo quisiera solamente antes de irnos saludar a José García González, a Abraham Rodríguez, a Saúl Irán Souto, doctor, amigo nuestro, miembro de esta mesa durante mucho tiempo, sí, hasta que se mudó de ciudad. Francisco González ya lo saludé, Jorge Treviño, le mando un abrazo. Antonio Lucio San también. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta de saludar? Daniel Esqueda nos habla de que hay 801 solicitudes de promoventes de la consulta, 75 solicitudes de Nuevo León, donde la meta es juntar a 157,113 firmas. Bueno, pues ese va a ser todo un reto también. Bueno, compañeros, pues creo que es todo. El doctor Alfredo Cuellar dice, ¿es la única opción una alianza de todos los partidos versus Morena? Pues bueno, no sé, a lo mejor hay alguna otra. Bueno, los saludo, compañeros, les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana. Bye.